¿Quieren buscar en sus Biblias el libro de Números? Como siempre está permitido usar el índice, pero si no, sepan que está entre los primeros libros de la Biblia. Números. La mayoría de ustedes ya saben que venimos trabajando desde hace un par de meses con algo que el Señor nos indicó, que fue caminar el proceso de los distintos desiertos que el pueblo de Dios atravesó cuando salieron de Egipto. Hoy vamos a volver a repetir, después le voy a mostrar el texto donde está escrito, algo que venimos diciendo casi todos los domingos, ¿no? Que eso está escrito ahí no solamente para que conozcamos algo de historia, sino sobre todo para ser advertidos nosotros, para ejemplo a nuestras vidas. Y creo que en cada desierto que fuimos revisando, nos hemos terminado encontrando a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿A cuánto les ha hecho bien esto de ir desierto por desierto? A ver, díganme. Estamos a punto de terminar, ya el domingo que viene es el último mensaje, porque entendimos que eran 12 desiertos, así que el domingo que viene terminamos. Y estamos ahora, no lo busquen, yo se lo voy a leer porque quiero que ustedes vayan buscando el capítulo 10 de Números, buscan el capítulo 10 de Números, pero en el capítulo 33 es donde nos instala un poco en el desierto que vamos a ver hoy, ¿sí? Y allí dice que salieron del desierto de Sinaí, ¿se acuerdan que de eso hablamos el domingo pasado? Y acamparon en Kibrot Hataaba, nombre raro, pero ahora le voy a decir lo que significa. Kibrot Hataaba, ¿sí? Entonces vamos a Números capítulo 10, ahí donde ustedes están ahora, y en el versículo 11 y 12, dice que en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. En realidad, Parán es un desierto grande y dentro del cual está el desierto de Kibrot Hataaba, que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? Para aquellos que les gusta buscar luego en el Atlas, para que se ubiquen también, ¿no? Pero yo remarqué allí la frase orden de marcha, porque esta frase es la primera vez que aparece en la historia de este Israel recién salido de Egipto. Bueno, recién salido, en realidad ya pasó más de un año, ¿sí? Ya estamos al año y algo, ¿no?, de la salida de Egipto, pero no hacía tanto y ellos seguían aprendiendo algunas cosas que Dios tenía para enseñarles. Y en este desierto es la primera vez que ellos van a marchar en orden. Hasta ahora nunca se dijo que el pueblo marchara, solamente se hablaba de un pueblo que caminaba, dando la idea de un caminar como camina cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando nosotros caminamos, nuestros hijos van corriendo, van, vuelven, algunos se paran, unos van más rápido, otros más lento, otros van haciendo ejercicios al lado, ¿no?, hablando de costado, ¿sí? Pero el caminar no es una marcha, es la primera vez que aparece la palabra marcha. Es que ellos habían salido de Egipto de forma desordenada. Acuérdense que era un pueblo desordenado. Ellos habían estado 430 años esclavos en Egipto y entonces tenían tantas cosas para aprender. Por eso es que cuando salieron de Egipto salieron de manera muy desordenada. Pero Dios fue trabajando con ellos, Dios los fue atrayendo a sí mismo, porque aún tuvieron que volver a conocerle como verdadero Dios y demás. Bueno, no voy a repetir lo que cada desierto nos enseñó, pero en cada desierto Dios le enseñó una característica diferente de él, ¿no? Los fue atrayendo y ¿se acuerdan ustedes que el domingo pasado, cuando hablábamos del desierto de Sinaí, dijimos que en ese lugar fue donde Dios le dio leyes, por ejemplo, ¿no? Un montonazo impresionante de leyes. Entre todas esas están los 10 mandamientos, pero eran muchos más. Leyes que tenían que ver con la salud, que tenían que ver con cuestiones sociales, que tenían que ver con las relaciones, ¿sí?
Y allí también les habló acerca de cómo armar el tabernáculo, es decir, el lugar donde ellos tenían que ir a adorar a Dios. Y les dijo cómo tenía que estar armado, y les dijo qué muebles tenía que haber adentro, les dijo hasta inclusive la medida de cada cortina. Es decir, Dios no vio ningún detalle. Todo se lo dijo a Moisés, y así como Dios se lo dijo, ellos lo fueron haciendo. Todo eso fue sucediendo en el desierto anterior, el de Sinaí, ¿sí? Inclusive en el desierto de Sinaí, otra cosa que hizo Dios fue organizarlos por campamentos. ¿Se acuerdan que dijimos que con la prueba del desierto anterior, Dios los había preparado para que en Sinaí aparezcan los líderes, los que tenían calidad de líderes? Así que Dios ahí repartió todo el campamento en distintos grupos y les puso líderes. Todo eso pasó en Sinaí. Pero ellos no tuvieron tiempo de practicar todo esto. Levantaron campamento, se fueron de Sinaí. ¿Y dónde lo van a empezar a poner en marcha? Cuando van yendo hacia el desierto de Kibrot Hataaba, que es el que vamos a ver hoy. Por eso digo que esta es la primera vez que el pueblo va a marchar ordenado, ¿sí? Hasta acá, evidentemente, todo era bastante desordenado, ¿sí? Entonces, aquí cuando ya empezamos a pensar en las lecciones que esta historia tiene para nosotros, porque ¿qué quiere decir esto de la orden de marcha? ¿Sí? Demos vuelta a la frase y lo podemos entender un poco mejor. Es marchar en orden. Marchar en orden. Marchar en orden quiere decir que Dios es soberano y que Dios en su soberanía elige quién va a la derecha, quién va a la izquierda, quién va adelante, quién va atrás, quién se encarga de cada asunto, todo. Dios se encarga de todo. Eso es caminar ordenadamente. Esto es lo que ellos van a tener que aprender en este desierto. Y como venimos diciendo, evidentemente también lo tenemos que aprender nosotros, ¿sí? A caminar bajo la soberanía de Dios y con las órdenes y con las reglamentaciones que Dios estipuló para su pueblo. Simplemente ¿por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene. Nosotros no lo sabemos. Así que aquí van a marchar así. Y vamos a ver que cuando nosotros no somos movidos por el Señor, cuando no vivimos en dependencia del Señor, sino que nos movemos por nuestros propios instintos, por nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, nuestros impulsos desordenados, la verdad es que hacemos macana, ¿no es cierto? Y muchas veces, inclusive, sabiendo lo que Dios quiere hacer, pero manejándonos por impulsos personales, nos adelantamos a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y aunque nos adelantamos a hacer algo que realmente Dios quería hacer, o sea, estamos haciendo algo supuestamente correcto, la verdad que adelantándonos muchas veces arruinamos el plan de Dios. Por adelantarnos, por esos impulsos que solemos tener, impedimos o por lo menos obstaculizamos al Espíritu Santo para que haga su obra completa en nosotros. Por eso es que Dios necesita que aprendamos a marchar en orden. ¿Me entiende? Dios quiere enseñarnos esto en este tiempo, evidentemente en la vida de la iglesia, porque Él tiene tantas cosas para hacer con nosotros, tantas cosas para hacer con ustedes aquí adentro, allí afuera, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios. Pero si no aprendemos a marchar bajo la orden de nuestro Señor, podemos embarrar la cancha, ¿sí? Cuando nosotros recién llegamos al reino de Dios, claro, llegamos y empezamos a caminar como un bebé, ¿no es cierto? Que camina desordenadamente, que camina a los tropezones. De hecho, nosotros venimos de un mundo donde estamos acostumbrados a conquistar nuestros territorios a los codazos, nos vamos abriendo paso como podemos, y si tenemos que meterle el pie encima de la cabeza a alguien, lo hacemos también. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana donde nuestra madurez tiene que llevarnos a ya no caminar desordenadamente, sino a marchar ordenadamente, ¿sí? Como si fuésemos un ejército. Y por supuesto que no tengo en mente nada, absolutamente nada del régimen militar. Solamente digo que la Biblia nos enseña a marchar como si fuésemos un ejército, porque realmente lo somos y vamos en conquista de un territorio. Y cuando vamos a conquistar un territorio que está bien armado, que está bien defendido, que está bien posesionado,
por el enemigo, tenemos que ir como un ejército. No podemos ir desordenadamente, no podemos ir algunos caminando, otros gateando, otros corriendo, otros saltando. Tenemos que ir ordenadamente. Y como iglesia, y como familia, y como individuos, y como ministros, y como siervos, estamos entrando a un tiempo donde necesitamos aprender a marchar ordenadamente. ¿Sí? Aprender a marchar, de eso nos habla este texto. Creo que, la Biblia habla mucho acerca de esto. A veces más de lo que pensamos, y aún en textos que pensamos que no tienen nada que ver. Pero, por ejemplo, una de las frases que se me cruzó por la cabeza mientras preparaba el mensaje, ¿se acuerdan cuando Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro? Mejor dicho, acerca de la oración, con esa oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, porque así empieza, ¿no? Bueno, en medio de esa oración, Jesús enseñó a decir que el pan de cada día, ¿cómo sigue? Dánoslo hoy. Esa es una oración de orden. Es una oración de orden. Porque es como decir, Dios, yo sé que tenés algo determinado para este día. Yo quiero lo que tenés para este día. No lo de mañana, no lo de pasado. ¿Qué es lo que nos suele pasar cuando caminamos desordenadamente? ¿Cuántos líos hemos visto en las iglesias cuando de pronto viene un profeta? Y digo profeta con todo lo que ese título se merece, un verdadero hombre que viene de parte de Dios. Y Dios nos susurra algo que va a hacer con nosotros a través de ese hombre. ¿Sí? Y nosotros por caminar desordenadamente apuramos los pasos y terminamos embarrando todo. ¿Cuántos líos de eso hemos tenido, no? ¿Y cuánto tuvimos que enseñar a unos y a otros diciéndoles, es cierto lo que te dijeron, no es mentira, vino de parte de Dios, pero no es para ahora, es para que empieces a prepararte para que en algún momento Dios te lleve allá? Pero el desorden nos ha causado mucho problema, demasiado. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado que tenemos que ir primero, claro, porque nos encanta ese texto que dice que Dios nos puso como cabeza y no como cola, ¿no es cierto? Pero sacamos los textos del contexto y hacemos de eso un pretexto para que se cumplan mis impulsos. Entonces creo que siempre tengo que estar primero. Y si un día Dios viene y dice, mira, tu lugar en el reino está en el puesto número 19. No, reprendemos esa palabra porque no debe venir de Dios. ¿Cómo que el puesto 19? ¿Cómo que el puesto 23? ¿Cómo que el puesto 501? No, Dios dice que yo tengo que ser primero. Y otra vez empieza el desorden, ¿no? Y empezamos a los codazos como hacíamos cuando estábamos en el mundo, como cuando no conocíamos a Cristo. Y seguimos desordenadamente porque no entendemos la palabra como Él la soltó. La verdad es que dentro del reino de Dios todos tenemos... ¿Sigo sin micro? Ahí está, gracias. La verdad es que dentro del reino todos tenemos un puesto, todos tenemos un lugar, ¿sí? Que no tiene que ver con importancia, tiene que ver con designios. Dios designa el lugar que Él quiere para cada uno. Y cuando Él mira la tarea que cada uno está desarrollando, el lugar en el que cada uno de nosotros está, Él no nos está viendo como más importantes. Él nos está viendo como hombres y mujeres que ocupamos el lugar que Él pensó y que todos, absolutamente todos, juntos llevamos adelante la tarea del reino. ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Están ahí? Entonces, en este desierto, Israel tuvo que aprender a marchar en orden. Y yo les mencioné ese texto, que si quieren búsquenlo y si no simplemente lo anotan, pero que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, que dice así. Dice, esas cosas, hablando de la antigüedad, sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Este mensaje no solamente es un mensaje que nos ayuda a caminar en orden, sino que además es un mensaje que le da a las rodillas a la codicia. ¿Sí? ¿Qué es la codicia? La codicia es el afán por tener, ¿no? El afán por tener. Ahora me voy a meter ahí para que entendamos bien lo que significa la codicia y cómo la codicia arruina el orden que Dios quiere establecer.
Pero volvamos a Números capítulo 10. El versículo 12 entonces decía que partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. El versículo 28 dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Ejército. Aparece la palabra ejército por primera vez. Ahora Dios empieza a considerarlos un ejército. Antes simplemente era el pueblo que caminaba por el desierto. Ahora ya son un ejército. A ver, si nosotros nos ponemos en la cabeza de Dios, si nos ubicamos en el mapa, ¿sí? Y nos damos cuenta de que si eran 12 desiertos, estamos en el número 11, estamos a las puertas de la tierra prometida, ¿sí o no? Estamos ahí, es decir, lo que Dios tenía en mente era llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, etcétera, etcétera. Así que estamos a solo 2 desiertos, estábamos cerca. Ellos estaban cerca, bueno, yo ya me metí ahí, ¿no? Ellos estaban cerca de la tierra prometida, entonces era lógico que ya empezaran a organizarse. ¿Por qué? Porque en Canaán había pueblos que vivían ahí desde hacía mucho tiempo, había pueblos inclusive que tenían armas, que estaban organizados, es decir, la entrada a la tierra prometida iba a ser con lucha, iba a ser con batalla. Después, cuando leemos el libro de Josué, por ejemplo, nos damos cuenta de que realmente fue así. Entonces ya era hora de que el pueblo comience a organizarse como un ejército. Por eso es lo que dice el versículo 28, ¿sí? Entonces, otra vez la enseñanza para nosotros. Cuando estamos a punto de conquistar la tierra que Dios estableció para nosotros, llega un momento donde tenemos que dejar de corretear, de saltar desordenadamente, de simplemente disfrutar de la vida cristiana, sino que hay que organizarse porque ahora llega el momento en que definitivamente voy a expulsar a los enemigos que están ocupando la tierra que me corresponde a mí. ¿Me entienden? Esta es la razón por la que muchos quizá, sabiendo que hay una palabra de Dios sobre sus vidas, creyéndola, se han querido meter en lo que Dios dijo que era su tierra, pero hicieron desastres y terminaron frustrados, decepcionados, porque no entendieron que a la tierra prometida no se entra simplemente abriendo las puertas y diciendo, hola, acá estoy yo, por favor pueden retirarse todos. No fue así con Israel. Ellos tuvieron que pelearla, tuvieron que luchar. Entonces, antes de eso, Dios te quiere preparar como ejército. ¿Me entienden? Dios quiere que seas un soldado. Mirá al que tenés al lado, decirle, Dios quiere que seas el soldado. Vuelve la colimba, decirle. Dejen de lado, por favor, esos escozores que por ahí producen estas palabras. No le tengan miedo a eso. Estamos hablando de otro tipo de ejército. Estamos hablando de otra batalla, de otra guerra, ¿no es cierto? Entonces, Dios va a hacer algunas cosas entre nosotros y con nosotros, pero las va a hacer con quienes le sigan la marcha, con quienes le sigan el paso, ¿sí? No con cualquiera, sino con los que puedan caminar, marchar junto con Él. ¿Qué significa marchar? Significa caminar todos al mismo ritmo, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es marchar. ¿Cuántos de ustedes marchaban en la escuela cuando había actos en la ciudad? ¿Sí? ¿Algunos marchaban? A mí me encantaba. Más allá de que 2 meses antes perdíamos horas de clase porque no íbamos a practicar a un lugar por ahí, entonces practicábamos, nos hacíamos los que no sabíamos marchar y estábamos 3 horas practicando todos los días. Pero llegaba el día del desfile y nos encantaba porque nos poníamos el uniforme. Mi colegio tenía un uniforme con guante, con boina, todo un desastre, horrible era, pero no importa. Pero nos encantaba, nos vestíamos, ¿sí? Y cuando la banda de la policía o la banda del ejército o la banda de gendarmería, porque donde yo nací era zona de frontera, ¿sí? Empezaba a sonar, te agarraba un escalofrío. ¿A cuánto le pasaba eso? ¿Sí o no? Se te ponía una piel de gallina, ¿no? Y entonces el profe que iba adelante decía, no sé qué decía, pero algo decía. Es que bueno, yo tengo que reconocer que nunca fui muy bueno para eso y no iba adelante tampoco, así que yo le seguía el ritmo y en una vez había aprendido a hacer el pasito, ¿vieron? Para acomodar. ¿Le enseñaron eso a ustedes? Porque yo se lo puedo enseñar, ¿eh? Para acomodarse y entonces seguir todo derecho, izquierdo, ¿no? Ok. Tenemos que aprender a marchar así, al ritmo del corazón de Dios, ¿sí? Esa es la forma de entrar a conquistar. Si nosotros queremos caminar con Dios, entonces tenemos que marchar según el orden de Dios
en la hora de Dios, a la manera de Dios, con las personas que Dios quiera, con el turno asignado a nosotros por Dios, con la provisión asignada por Dios. Y nada de protestas, nada de quejas. Hay que marchar como Dios manda. Siempre recordando que el que más sabe acerca de cómo podemos llegar a la tierra prometida, ese es Dios. Y que no lo está haciendo por autoritarismo, no lo está haciendo porque le encanta tenernos a todos marchando como robots, no, lo está haciendo por amor. Lo está haciendo para que no fracasemos, lo está haciendo para que literalmente podamos poner nuestros pies sobre la tierra prometida. ¿Sí? Versículo 13. Partieron la primera vez. Primera vez. ¿Qué significa primero? ¿Qué significa primero? Primero, muy bien, les felicito. Ya están listos para marchar en el acto de la hora del 20 de junio. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés, ¿sí? Es decir, aquí se suelta la orden, ¿sí? Se suelta la orden. Dice, partieron la primera vez, o sea, es la primera vez que van a hacer esto. Es la primera vez que ellos van a hacer esto. ¿Quién inicia el movimiento? Dice, al mandato de Jehová. O sea, ¿quién arranca con todo? Dios mismo. Y hasta acá, ninguno de nosotros tiene ningún problema. De hecho, yo creo que, yo creería que ningún creyente en todo el planeta debe tener problema con esto, de que Dios dio la orden y hay que marchar. El problema comienza en la frase que sigue, porque dice, al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ahí se nos arman unos líos importantes, ¿no? ¿Cómo de Moisés? Si yo lo conozco al zángano ese. Se crió conmigo. Era Satanás en pinta. Empezamos con esa frase, esos argumentos, ¿no? ¿Cómo que Dios puso, ese va a ser líder? Y empiezan nuestros líos. Pero marchar, para poder conquistar, tiene que ver con marchar con quien Dios manda y a la orden de quien Dios nos ponga. Eso es marchar. Versículo 14. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo Dios organiza y ordena todo. Yo les quiero leer algunos versículos sueltos, ¿sí? En realidad no los vamos a estudiar porque estaríamos quizá 3 semanas estudiando los detalles. Pero simplemente para que ustedes vean cómo Dios va ordenando las cosas y Dios pone cada cosa en su lugar como Él quiere. Versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. ¿Sí? O sea, había una bandera, no todas, 12 tribus, pero una bandera iba primero, por sus ejércitos. Y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, o sea, sobre ese ejército había un líder. A ver, entendamos bien, estas personas que empezamos a leer a partir de ahora no son voluntarios, ¿sí? No son personas que de pronto Dios dijo, a ver, ¿quiénes quieren ponerse adelante del ejército? Y apareció Naasón, que no sé si era porque tenía nariz grande o qué, pero apareció ahí y dijo, a mí señor, a mí señor. No. No son voluntarios. Son personas que Dios designó. Dios quiso que ellos estuviesen ahí y Dios dio los nombres, ¿sí? Dios es el que da los nombres, eran personas escogidas por Dios. Así que Jehová primero habla por medio de Moisés y Moisés comienza a hablar en nombre de Jehová, soltando los nombres. Judá primero y entre ellos Naasón primero y así, ¿no? Versículo 15. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab. Otra vez, estos nombres que están mencionando ahora son la vanguardia, es decir, los que iban adelante, los que Dios estableció que vayan adelante. Dios establece que algunos vayan adelante, ¿ok? Y después de ello, o sea, venía Judá adelante, después venía la tribu de Isaacar y después venía la tribu de Zabulón. Dios decide quién va primero, Dios decide quién va segundo, Dios decide quién va tercero y así, hasta que termine de acomodarse todo el pueblo. O sea, Dios comienza a revelar su avanzada, su estrategia. ¿Me entienden? ¿Cuántos se dieron cuenta que nuestras estrategias
fallan y mucho. ¿Cuántos creen que necesitamos la estrategia de Dios? Bueno, Dios está revelando su estrategia. Pregunto esto ¿por qué? Porque nosotros muchas veces pedimos al Señor, por favor, dame sabiduría, dame la estrategia, Señor, no sé cómo hacer para salir de esto, Señor, dame una palabra. Y entonces Dios dice, bueno, te voy a dar una palabra, anda a hablar con fulanito de tal. ¿Cómo con fulanito de tal? No, no voy nada. Y entonces la estrategia que pedimos, ¿en qué consiste? Porque yo quiero que Dios me dé una estrategia, pero quiero que me la dé a mi manera, a mi forma. Y cuando Dios dice, pregúntale a tal, o tal persona te va a decir, porque ya pasó por ahí, te va a mostrar el camino, nosotros decimos, no, con eso no quiero saber nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, aprender a marchar en orden tiene que ver también con aprender a marchar detrás de quien Dios dice que tenemos que marchar. Entonces Dios comienza revelando su estrategia. Luego a ese grupo Dios le añade un segundo grupo y al segundo grupo un tercero. Y los demás grupos están en otra cosa. No todos están en la vanguardia, están ocupados de otra cosa. Todavía no pasan por ahí. Dios dijo que solamente se muevan los que iban a ir adelante. Así que yo me imagino uno que estaba allá en la fila del fondo, una de las tribus de la fila del fondo era la tribu de Dan. Estaba allá quizás desesperado, ¿no? Vieron como los nenes, ¿no? Dale, ¿cuándo me toca? Ahora, Señor, ahora, Señor. No, todavía no. Ahora, Señor, ahora, Señor. No, todavía no. ¿No? Pero Dios dice, primero van estos, después van los otros. Hay un orden. Hay un orden, versículo 17. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Estos hijos de Gersón y los hijos de Merari son de la tribu de Leví. ¿Se acuerdan que en el desierto de Sinaí Dios determinó que los de la tribu de Leví se iban a encargar del tabernáculo? Así que estos eran de esa tribu. Y Dios le dijo, bueno, ahora que vayan ellos. Ya arrancaron los de la vanguardia. Ahora los de Leví se van a encargar de ir llevando todo eso. Así que va una vanguardia del ejército primero. Después vienen los levitas que se encargaban de las cortinas del templo. Los gersonitas se encargaban solamente de las cortinas. Ustedes dicen, bueno, pero tan grande era el tabernáculo. No, la verdad que no. El tabernáculo debe haber sido más o menos una quinta parte de este templo. ¿Sí? No era tan grande. ¿Y tanta tribu para llevar solamente las cortinas? Sí, porque Dios lo determinó. Así que los hijos de Gersón se encargaban de las cortinas. Y los meraritas se encargaban de las tablas y los distintos instrumentos de madera que había ahí adentro, ¿sí? Para ir preparando el tabernáculo cuando lleguen al otro desierto, que eso lo vamos a ver el domingo que viene. Entonces, fíjense, Dios determina quién va primero, pero no solamente eso, Dios también determina quién llega primero. ¿Sí? Dios determina quién llega primero, por eso es que muchas veces no llegamos todos juntos. Y nosotros que estamos en medio de un sistema democrático y hemos creído tantos años que la iglesia tiene que manejarse con democracia, nos cuesta entender esto. Por eso que siempre insistimos, no, o vamos todos juntos o no va nadie. Y la verdad es que en la Biblia vemos que muchas veces Dios dijo, no vayan todos juntos. Primero aquellos, después los otros, después, ¿me entienden? Porque en la iglesia, en el reino de Dios, no se trata de democracia, sino de teocracia, o sea, el gobierno de Dios. Dios es el que manda. Versículo 18. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. Ya había salido la bandera de Judá con las otras dos tribus. Ya habían salido los gersonitas y los meroritas, ¿sí? Y ahora dice, comienza a marchar la bandera de la tribu de Rubén por sus ejércitos y Elisur, este no tiene nada que ver con Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Otra vez, Dios dice, bueno, ahora esta es la bandera que se levanta. Y a lo mejor se escuchaba alguna queja por ahí, pero ¿por qué la bandera de Rubén y no la de nuestra tribu? Pero era lo que Dios había dicho. Primero la bandera de Judá, después la de Rubén. Y en el medio iban mechándose los levitas, ¿sí? Así que la vanguardia abrió la brecha, luego iban los que armaban el tabernáculo y después volvía a salir el ejército. No es la única vez en que se ve que Dios tiene distintas avanzadas. Cuando vamos al Nuevo Testamento,
nos encontramos, por ejemplo, con Felipe. ¿Cuántos se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe? Qué bien, yo no lo conocí, pero me alegro que ustedes sí. Felipe era uno de los discípulos del Señor, uno de los que fue usado como evangelista cuando recién empezaba a organizarse la iglesia primitiva, ¿sí? Y la verdad es que Felipe iba primero y evangelizaba, y atrás venían Pedro y Juan y ordenaban un poco la cosa, ¿sí? Discipulaban a la gente. Felipe iba adelante. Y se acuerdan que Dios lo enviaba. No es que Felipe dijo, no, yo me mando solo y salió corriendo. No, no. Si había alguien espiritual en la Biblia, ese era Felipe. ¿Se acuerdan que Felipe fue el que le va a predicar al eunuco, ¿no? Dios le dijo, andate al desierto, y él se fue para allá. Y se encontró con el eunuco y le predicó. Y cuando terminó de predicarle y de bautizarlo, ¿qué pasó con Felipe? Desapareció. O sea, el mismo espíritu se lo llevó y lo dejó en otra ciudad para que siga predicando. Así que Felipe no era un tipo apurado. No, Felipe iba donde Dios le mandaba, y Dios mandaba a Felipe que vaya adelante. Y detrás de Felipe, después, un tiempo después, iban Pedro y Juan y discipulaban a la gente. ¿Sí? Lo mismo pasaba con aquellos varones que evangelizaron Antioquía. Primero llegaron ellos, después llegaron Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Y profundizaban el asunto. Es decir, muchas veces en la Biblia vemos que Dios hace esto. Esto es parte de su estrategia. Primero aquel, después el otro. Cada uno en su lugar, según el orden que nos toca dentro del reino de Dios, ¿no es cierto? Versículo 18. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. ¿Sí? Ya lo leí. 19. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, ¿sí? Todos, a ver, fíjense esto, no todos llevaban bandera, ¿sí? Otro detalle que me llamó la atención, no todos llevaban bandera, hasta ahora Judá y Rubén, y las otras tribus no. ¿Se dan cuenta? Es decir, Dios determina quién lleva bandera y quién no lleva bandera. Dios determina quién es el que va al frente diciendo, acá estamos, estos somos nosotros, y quién tiene que ir quizás pasando un poco más desapercibido o está para otra cosa. No todos llevamos la bandera. Hay cosas donde Dios nos dio la bandera a nosotros y vamos más adelantados que otros, pero hay momentos en que otros llevan la bandera y nosotros simplemente vamos detrás, ¿sí? Entonces Dios acomoda a cada uno en su lugar, y así como estamos dispuestos a ser primeros, también tendríamos que estar dispuestos a estar en el lugar 19, en el 23, en el 508, donde sea. Porque en cualquier lugar estamos sirviendo al Señor. Versículo 21. Luego comenzaron a marchar los coatitas. Estos también eran de la tribu de Leví, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. ¿Sí? Ven que algunos ya habían llegado, mientras que los otros todavía estaban arreglando algunas cosas, ¿sí? Entonces, Dios intercala ejército con levita, va acomodando a los que van a pelear junto con los que van a armar el lugar de adoración. Tenemos que entender que a veces nosotros somos llamados simplemente a acondicionar lo que otro ya empezó. Y otras veces nosotros empezamos cosas que otros van a acondicionar después. ¿Me entienden? Cuando escribí esto, me acordé de nuestra experiencia como familia cuando todavía pastoreábamos en Bahía Blanca. En Bahía Blanca nos tocó levantar una obra que cuando nos vinimos, otros se quedaron acondicionándola. Hoy están acondicionándola a otros. Pero cuando llegamos a Neuquén, vinimos nosotros a acondicionar una obra que había empezado otra persona, el pastor de Lorenzo y Carmen. ¿Sí? Allá levantamos algo nuevo, acá no. No tiene por qué darse siempre igual. Dios decide acerca de sus movimientos, y si nos oponemos al orden establecido por Dios, quizá vamos a enredar la piola, quizá vamos a hacer lío, vamos a hacer un desastre. ¿Sí? Podemos obstaculizar al mismísimo Espíritu Santo. Es más, peor todavía, el diablo puede usarnos para frenar la obra de Dios si nosotros somos desordenados.
Entonces, este es un desierto que nos habla de orden. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que ordenarnos. Yo quiero desafiarlos esta noche a que empecemos un tiempo de ordenarnos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta semana van a leer los devocionales que hablan acerca de orden. De paso, como yo ya los leo antes y los preparo y ya están todos subidos al Face, programados ahí, están buenísimos. Para que cada devocional lo hagan con lápiz y papel y tomen nota de algunas cosas que deberíamos empezar a ordenar en nuestra vida. Pero tiene que llegar ese tiempo donde cada uno tiene que estar en lo suyo, donde va a ser imprescindible que entendamos qué es lo mío para ocuparme de lo mío, pero al mismo tiempo apoyar al otro en lo que a él le toca hacer. Ese es el tiempo en el que estamos entrando como iglesia. Tenemos que aprender a apreciar a los demás, detectar su obra y apoyar la obra del otro, no desearla, no codiciarla. Porque eso es lo que ataca, como vamos a ver ahora, a justamente el orden que Dios quiere establecer con nosotros, ¿sí? Ahora, versículo 25. Miren algo interesante. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos. A retaguardia. Retaguardia, ¿qué es retaguardia? Es atrás, detrás de todos, ¿sí? Detrás, retaguardia de todos los campamentos. Y a Ezer, hijo de Amisadai, era el líder de su ejército. Quiero decirles esto, existe una retaguardia. Hay gente designada por Dios para ir atrás. Nosotros siempre hablamos del que va adelante, ¿no? ¿Y quién conduce la iglesia? El pastor Fisher, ese es el que va adelante. Ajá. ¿Y a quién se le ocurre preguntar quién va detrás? Y a mí no me gusta mencionar seguido mi nombre, pero lo mencioné ahora, ¿por qué? Porque si ustedes solamente cuentan conmigo que voy delante, estamos todos en peligro. Los que van detrás a veces son más importantes que el que va delante. Porque el que va detrás es el que se asegura de cerrar la brecha, es el que se asegura de que no se filtre nada desconfiable. Es el que nos cuida las espaldas, es el que vigila a ver si no viene el enemigo atrás. Porque el que está adelante está en la suya, ya arrancó, ya se fue. Y está imaginándose quién sabe qué vida en la otra tierra. Pero el que está detrás, ese es el que verdaderamente vigila, me parece. Entonces, hay gente para adelante, pero también hay gente para atrás. Si te toca estar atrás, no te quejes, ese es tu puesto y ese es un puesto de privilegio. Entonces, algunos van adelante, abren brecha, pero los que abren brecha muchas veces dejan caído a los heridos, porque no se pueden ocupar de ellos. ¿Por qué? Porque su tarea es abrir brechas. Si ponen a atender heridos, no pueden abrir brecha, así que tienen que seguir abriendo brecha. Detrás de ellos vendrán los guardias que levantan los heridos y los sanan, y detrás de eso viene la retaguardia que cierra las filas. Todo el mundo es importante, cada uno tiene su lugar. Todos tienen un puesto en el reino de Dios. Todos aquí, todos, sin dudas, sin temor a equivocarme, todos tenemos un lugar y una función designada por Dios, que la tenemos que ocupar, y sobre todo si estamos pensando en pasar a otro nivel como iglesia, si estamos pensando en conquistar un territorio, si queremos establecer el reino de Dios con su paz, con su justicia, con su gozo en esta tierra, una de las cosas que tenemos que hacer y ya es formarnos como ejército y caminar en marcha, caminar en orden. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que ordenarse. Entonces, ¿quién iba dirigiendo? Dios. Siempre dirige Dios. Porque constantemente el texto se encarga de decir, la nube se movió. Y entonces, ¿quién manejaba la cosa? Dios. O el arca se levantó. ¿Quién manejaba la cosa? Dios. Pero Dios lo hace a través de sus hombres, ¿sí? Cuando Dios se movía Moisés. Pero claro, cuando el enemigo ve que el pueblo de Dios comienza a marchar, es obvio que él no se va a quedar tranquilo, ¿sí? Cuando el enemigo ve que el pueblo está por salir de la informalidad, él tiene que sembrar algo en medio del pueblo
para parar al pueblo, ¿no es cierto? Así es como llegamos al capítulo 11. Y en el versículo 1 dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Algo quemó, no sé bien porque la Biblia no lo aclara. Recién leímos que la tribu de Dan iba atrás y probablemente le quedaron medio chamuscados los muchachos de Dan. Pero algo se quemó, hubo fuego a causa del enojo, ese fuego que estaba antes en el centro del pueblo, el fuego que quizás era el que los guiaba cuando tenían que avanzar, ahora quemó algo. ¿Pero por qué? Porque Dios se enojó. Porque si hay algo que enoja al Señor, eso es la queja. Dice que ardió su ira, y la ira de Dios produce incendio, es una señal de desaprobación. Y ese fuego de Dios, ¿qué hace? Ese fuego consume. En este caso parece que consumió a algunas personas. Porque Dios se enoja cuando nosotros nos quejamos. ¿Por qué se enoja? Porque Dios es un Dios de amor. ¿Pero cómo? ¿Se enoja? Porque es un Dios de amor. ¿O qué? ¿O una cosa o la otra? No, las dos cosas. Porque como Dios es un Dios de amor y ya nos dio todo lo que necesitamos, cuando nosotros, teniendo todo lo que necesitamos, nos quejamos, eso enoja a Dios. Si alguien no tuviera lo que necesitara, hoy no estaría sentadito aquí. Probablemente estaría enterrado 2 metros bajo tierra. Pero justamente porque no te faltó lo que necesitas, es que hoy estás aquí escuchando esta palabra. Y a Dios lo enoja cuando nosotros, sabiendo que tenemos todo, así todo, nos quejamos. Versículo 4 dice algo interesante. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Ese vivo deseo es impulso desordenado. Esa gente extranjera, es decir, los que no son del pueblo, los que no son del reino, representan a esos pensamientos que solemos tener en nuestra cabeza, que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y que nos impulsan mal, nos impulsan a tener pasiones desordenadas. Y entonces los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Es decir, delante de Dios, que durante 1 año y no sé cuántos meses le había dado comida todos los días, nunca le faltó, siempre tuvieron. Decirle quién pudiera darnos carne es como decir: Dios no puede darme nada más que maná. Dios es un Dios limitado. Él no puede hacer nada de eso, solamente maná. Parece que maná es lo único que hay en el trono de Dios, ¿sí? Por eso Dios lo enojó. Porque siendo un pueblo que tenía que conocer su grandeza, su poder, y sobre todas las cosas tenía ya que saber que Dios siempre piensa lo mejor para nosotros, se queja. Se queja dejando de reconocer la grandeza de Dios. Típico de niños. Actitudes típicas infantiles, ¿no? Cuando yo escribía esto, me acordaba de cuando íbamos a comer a la casa del amiguito, ¿no? Del vecino, ¿no es cierto? ¿Vieron que la comida del vecino siempre era más rica que la de casa? Nosotros en casa tenemos uno de los hijos, no voy a mencionar el nombre, aunque creo que todos saben, que no le gusta la pizza. Pero cuando se iba por ahí comía pizza. Y mi esposa se esforzaba por buscar recetas en internet y mejorar la pizza, pero no había caso. Se transformó en la mejor pizza de Neuquén. En casa se come la mejor pizza de Neuquén, pero a mi hija no le gusta, salvo cuando va por ahí. ¿Les pasó? ¿Cuánto les pasó? Sí, ¿no es cierto, papás? Nos pasó eso. Entonces queríamos comer alimentos que en casa no nos dejaban comer, ¿no es cierto? Íbamos a la casa del vecino y comíamos caramelo hasta hartarnos, porque claro, ¿qué nos iba a decir el vecinito? Además, él también comía. Y llegábamos a casa con un dolor de panza, ¿no? Entonces mamá decía: ¿qué estuviste comiendo por ahí? Oh, nada. Comiste caramelo, porque la vieja sabe, ¿viste? Comiste caramelo. Pero uno solo, seguro que fue uno, bueno, uno detrás del otro. ¿Cuántos te comiste? Y no sé, porque eran muchos en la bolsa. Entonces, además de que tenemos el dolor de panza por el caramelo, o los caramelos que no nos teníamos que haber comido,
nos ligábamos un buen castigo, ¿no? No vas más a la casa de tu amiguito por todo el mes. ¿A cuánto le pasó eso? ¿A nadie le pasó? ¿A cuánto le pasó? ¿Y cuánto lo hicieron con sus hijos? Entonces no nos vamos a sorprender de lo que viene ahora. Porque Dios hizo exactamente eso. Versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Es como decir, nos acordamos del caramelo que comía en la casa del vecino. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En casa siempre se come lo mismo. Acá sí que se come bien, vecina. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Miren, todo esto es orden, ¿sí? Todo esto es orden. Dios estaba ayudando a Moisés a que no sea sobrecargado. Él establece un sistema. Versículo 18. Pero al pueblo le vas a decir, santifíquense para mañana y comerán carne porque han llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ahora van a comer carne. ¿Querían carne? Van a comer carne. Eso es lo que dice Dios, ¿sí? Versículo 19, fíjense, este está buenísimo. Dice, no comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Van a comer un mes entero. Ahora te vas a comer la polenta hasta que te salga por las orejas. Más o menos así. ¿Le suena la frase? Es lo que Dios está diciendo. Bueno, acá no dice oreja, dice por las narices. Dice, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. Por cuanto menospreciaron a Jehová que está en medio de ustedes y lloraron delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Sí? Así que, ¿Dios qué hizo? Le dijo, ¿querían comer? Ahora van a comer carne. Lo juntó a todos, versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Escuchen esto. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Le explico cuánta cantidad de codornices había. Dice que había tanta cantidad de codornices que caminaban un día entero con las codornices ahí, la montaña de codornices. 2 codos, cada codo son más o menos 45 centímetros. 2 codos, casi 1 metro, ¿sí? Así que más o menos 1 metro de alto, ¿sí? Esta altura de codornices a lo largo de un día de camino de ida y otro día de camino de vuelta. ¿Cuánto caminan ustedes por día, más o menos? No, ¿cuánto caminan? ¿Cuánto podrían caminar? ¿Cuántos de ustedes podrían llegar a Plotier en un día caminando? ¿Sí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos podrían llegar a Cenillosa en un día caminando? ¿Sí? Hay algunos, muy bien, muy bien. ¿Cuántos llegarían a Cutralcó un día caminando? ¿Sí? ¿100 kilómetros? ¿No? ¿Es mucho? El Chocón, 80 kilómetros, un día caminando. ¿Sí? ¿Cenillosa y no va más? Me parece que hay unos cuantos que van a tener que salir a correr conmigo, ¿eh? Bueno, Cenillosa, ¿cuánto tenemos hasta Cenillosa? ¿50? ¿30? ¿40? ¿Quién da más? 40 kilómetros, pero de ida y 40 de vuelta. Caminaron 2 días. 80 kilómetros de codornices, 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 codornices. Hay una versión muy interesante que encontré por ahí que dice que algunos juntaron hasta 2 toneladas de codornices por persona. 2.000 kilos de codornices. ¿Querías carne? Dios te demuestra que Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera. No hay cosa que Él no pueda hacer. Pero si no lo hace, no es porque no lo puede hacer, es porque no te conviene. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices
Y el que menos recogió fueron 10 montones. Y ahí donde le digo, otra versión dice 2 toneladas. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, que significa sepulcro de los codiciosos. Se estaban comiendo la carne y empezaron a caer muertos porque vino una plaga sobre ellos. No es que Dios no pueda. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero Dios es un Dios de orden. Si no lo haces porque no te conviene. Como cuando mamá te decía, no comas caramelos en lo del vecino. No era por mala. De hecho, la vieja siempre tenía un caramelito guardado por ahí que te lo iba racionalizando. Pero si comías el paquete entero en la casa del vecino, volvías con dolor de panza. ¿No es cierto? No es que Dios no pueda, es que Dios sabe que no te conviene, y a ellos les convenía en ese tiempo comer maná, que además los mantuvo con vida, no solo ese año que ya habían salido de Egipto, sino los 40 años que estuvieron en el desierto, los mantuvo con vida. No es que Dios no pueda, lo que vos le estás pidiendo, no es que Dios no pueda, es que Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces este es tiempo de aprender a caminar, a marchar en orden. Y si Dios dijo que es así, es así. Y si Dios dijo no es así, no es así. Y si Dios dijo vamos para allá, es para allá. Y si Dios dijo va aquel adelante y aquel atrás, es así. Es un Dios de orden. No es que no pueda. Pero llega un momento en que si querés crecer, si querés aumentar de nivel, si querés definitivamente conquistar la tierra que Dios te prometió, hay que aprender a caminar en obediencia y a marchar todos juntos como Dios lo determinó. Cada uno en su puesto, cada uno ocupando su lugar y su tarea. Esto tiene que ver con el contentamiento, ¿no? Daniel nos ha hablado mucho acerca de la ley del contentamiento. Y esta semana los devocionales que él escribió van a leer también algunas cosas sobre eso. Pero cuando nosotros no nos contentamos con lo asignado por Dios en cuanto al modo de vida, en cuanto a relaciones, en cuanto a provisiones, en cuanto a nuestro lugar en esta casa, la casa de Dios, o en cuanto al lugar que nos toca en el país o nuestra situación X, corremos el peligro de entrar a un camino que a nosotros nos parece derecho, pero dice la Biblia es camino de muerte. Como le pasó a los israelitas. Ellos pensaban que comiendo carne, ¿y qué pasó? Terminaron muriendo. Termino con esto. Jesús dijo, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la voy a beber? ¿Se acuerdan de esas palabras? Cuando Pedro le dijo, Señor, no puedes ir a la cruz. Si el Padre lo determinó, voy a la cruz. Y no es que no le dolía. Si él mismo después dijo, Señor, si es posible que pase de mí, pero que no se haga como yo quiera, sino como vos quieras. Y se hizo como el Padre quiso. Y gracias a que se hizo como el Padre quiso, y no, fíjense lo que voy a decir, esto linda la herejía, ¿no? Pero gracias a que se hizo como el Padre quiso y no como Jesús quiso. Porque Jesús dijo, si es posible, que no tenga que pasar esto. O sea que él no quería. Pero gracias a que se hizo como el Padre quiso, vos y yo estamos en este lugar gozando de la libertad que recién cantábamos. Lo que el Padre quiere es lo mejor, pero hay que ordenarse, hay que marchar ordenadamente. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9. Primera de Timoteo 6, 6 al 9 y termino. Pablo le escribía a Timoteo y le decía, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. ¿Sí? Está hablando acerca de aquellos que anhelan riquezas y él dice, la verdadera sumisión a Dios, esa es una gran riqueza. Cuando uno está contento con lo que tiene, dice Pablo. Después de todo,
No trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. ¿Qué hace la codicia? Te hunde en la ruina y en la destrucción. Otra versión dice, porque los que quieren enriquecerse, y no estoy pensando solo en dinero, pueden querer enriquecerse también de relaciones, quieren enriquecerse de puestos, de cargos. Eso también es riqueza para algunos. Dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Hoy podría decir, pero tú, Pedro, Tito, Juan, Liliana, Margarita, ¿cómo te llames? Tú eres una persona de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste tan bien delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie, escuchen, ¿cuál es el mandamiento? No ser codicioso. Dice, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. ¿Se entiende? No está mal desear posesiones. Lo que está mal es desear lo que Dios no deseó para mí. Cierren sus ojos, por favor. Solo para que podamos repasar. Si a nosotros no nos sucedió lo mismo, ahora ya no con papá y mamá, comiéndonos los caramelos que ellos nos prohibieron. A ver si no nos pasó a nosotros con Dios. Cuando Dios determinó que fuésemos hacia una dirección y fuimos hacia otra. Es cuando Dios determinó que fuésemos detrás de alguien y nosotros no quisimos. Cuando Dios determinó que yo haga una cosa y yo me metí en otra. Cuando Dios dijo, este es tu ministerio, y yo me enganché en otro porque me gustaba más, o porque era menos trabajoso, o porque tenía más tiempo para estar ahí. Llega el tiempo de ordenar. Ordenar. Para entrar a la tierra prometida hay que ordenarse. Hay que marchar ordenados. Sé que Dios está empezando a hablar en este tiempo. Algunos de nosotros con determinadas situaciones. Y no estoy hablando de que nos habla sobre cosas a corregir, eso también. Pero nos habla acerca de dónde Él quiere que estemos en este tiempo, trabajando y sirviéndole. Pero creo que lamentablemente todavía encuentra algunos que dicen, no, Señor, ahí no. Típica actitud infantil, inmadura. Y no quiero agredir a nadie. Y espero que nadie se ofenda, pero la verdad es la verdad. Y hoy necesitamos no un pueblo que simplemente camina, sino un ejército que marcha. Porque necesitamos extender el reino de Dios en esta tierra. La codicia, el querer tener, el querer ser,
atenta contra la marcha en la que Dios quiere que avancemos en este tiempo. Yo quisiera que esta noche seamos capaces de poner nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros impulsos a los pies del Rey. Me imagino que algo parecido a esto solía suceder en la antigüedad cuando se armaban los ejércitos y alguien decía: mira, tengo mucho que hacer, tengo un campo que atender, tengo hijos que criar, pero ahora me pongo bajo el mandato de un rey, porque hay que luchar, porque hay que conquistar. Y llegará el momento en que podremos volver a nuestras tareas cuando el rey lo diga. Pero cada uno era capaz en esos tiempos de poner todo a disposición del rey y marchar juntos con el fin de que el reino se vea beneficiado. ¿Somos capaces de marchar juntos? ¿Somos capaces de sujetarnos a lo que el rey dice? ¿Seremos capaces de ordenar nuestra vida en este tiempo para que Dios nos pueda usar como un ejército y no andemos dando vueltas por el desierto como al final terminó pasando con Israel? Ellos insistieron en su desorden y al final ni Dios mismo los pudo convencer. Y desordenados siguieron en el desierto 39 años más. Y desordenados se quedaron sin pisar ni siquiera ver la tierra prometida. Dios ha soltado órdenes, mandamientos. No nos gustan mucho esas palabras, pero otra vez necesitamos saber que vienen de parte de un Dios amoroso, que tiene un plan para vos, que tiene un plan para mí, que tiene un plan para todos. Y su plan es de bien. Y todos saldremos felices y todos saldremos beneficiados. ¿Quiénes aquí esta noche están dispuestos a darle un golpe a la codicia y decir: yo soy capaz de dejar de lado mis propios impulsos con tal de seguir al Rey de Reyes y lo que Él mande, lo que Él mande, lo que Él mande? Soberanía de Dios plena sobre nosotros. El que quiera hacerlo, por favor, póngase de pie para que podamos orar juntos esta noche. Y vamos a hacerlo con un acto profético. Vamos a hacerlo con algo que nos cueste un poquitito más que levantarnos. Vamos a hacerlo ofrendando. Porque la ofrenda a Dios, y sobre todo la ofrenda que le agrada a Él, siempre es un golpe a la codicia. Porque quizá también les pasó a ustedes, ¿no? Que ustedes vienen preparaditos con la ofrenda en el bolsillo, y cuando estás por ofrendar, el Señor te dice: no, lo que tenés en el bolsillo no, lo que tenés en la billetera. ¿Te pasó? ¿A cuánto de ustedes le ha pasado? A mí me pasó. Y entonces, pero Señor, ¿es esto lo que yo creo que puedo ofrendar? Y Dios dice: es cierto, estoy de acuerdo, eso es lo que vos podés ofrendar. Pero si yo vivo dentro tuyo, yo puedo mucho más que eso. Yo puedo mucho más que eso. ¿Acaso no soy yo el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe? Entonces no ofrendes por vos, ofrenda por mí, dice Dios. No ofrendes con tu dinero, ofrenda con el mío. No ofrende con tus ahorros, ofrenda con los míos. No ofrende con tus obras, ofrenda con las mías. Si realmente lo que tenés encima es mío, entonces ofrenda con lo mío. Y quédate tranquilo, que no te va a faltar nada. Golpe a la codicia. Golpe a la codicia. ¿Cuántos están listos para golpear a la codicia esta noche? ¿Ven? Aquí están los hermanos dispuestos. Cuando estés listo. Cuando digo cuando estés listo es porque entiendo que quizás necesites ahí un minuto de oración, un minuto de preguntarle: Señor, ¿está bien esto? Porque esto es tuyo. ¿Está bien que ponga esto?
Voy a ofrendar para vos, Señor. Me voy a deshacer de la codicia. Me voy a olvidar de mi necesidad, porque en realidad no tengo necesidad. Ahora, ¿de qué me voy a quejar si vos tenés todo bajo control? Cuando vengas pasando, vení renunciando a la queja, vení renunciando a la codicia, vení renunciando a tus propios impulsos. Y cuando vuelvas hacia tu lugar, andá yendo mientras decís: Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a seguir tu señorío, voy a seguir tu soberanía. Vos sos el único que manda sobre mí, no hay otro sobre mi cabeza. Que tus pensamientos vengan a mi mente, que sean tus pasos los que yo oiga y siga de cerca para marchar como marcha tu corazón. Golpe a la codicia. Señor, en el nombre de Jesús, mis hermanos ofrendando aquí adelante están dándole un golpe a la codicia. Diablo inmundo, en el nombre de Jesús, quisiste frenarnos haciéndonos codiciosos, no solo de dinero, sino de puestos, de relaciones, de lugares, de ambientes, de tiempos, de agenda. Pero en el nombre de Jesús estamos dándole un golpe a la codicia. Decimos que el Señor es nuestro Señor, no hay otro. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios es Rey sobre todo, y a Él seguimos de cerca. En nombre de Jesús, sus mandamientos obedecemos. Señor, golpe a la codicia. Espíritu de codicia, estás destruido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que está, Señor, en los alfolís, en las urnas, en esos canastos, sigue siendo tuyo, siempre fue tuyo. Te pedimos perdón por no reconocerlo, por agarrar tan fuerte ese billete pensando que era nuestro y que si nos faltaba probablemente nos moríamos. Perdón por eso, perdón. Somos unos niños cuando pensamos eso, somos inconscientes, somos inmaduros cuando pensamos eso. Si todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Y tú nos estás conduciendo a un lugar seguro. Nos estás conduciendo al lugar de prosperidad. Nos estás conduciendo al lugar de salud. Nos estás conduciendo definitivamente a un lugar mucho mejor que estamos ahora. Perdón, Señor. Recibe esta ofrenda, la soltamos, porque de ti vino y a ti vuelve. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.